La selección panameña de fútbol se juega la clasificación al Mundial de 2026 y ha recibido una preocupante noticia. Vamos a estar hablando de uno de los grandes jugadores de la selección de panameña, titular indiscutible, que tiene molestias físicas. En su lugar, la federación ha llamado un sustituto. Además, ha trascendido de última hora que un jugador que podía ser importante para la defensa panameña, además de Amir Murillo, no pudo viajar por temas migratorios a Guatemala, y de eso vamos a estar hablando igualmente porque influye, creo que directamente, en cómo podría ser la alineación esperada de Thomas Christensen para este partido. Vamos a dar la previa del Panamá versus Guatemala, posible alineación por parte de Panamá para este partido decisivo que puede acercarlo o alejarlo, por supuesto, del boleto de la clasificación directa al Mundial de Fútbol 2026. ¿Cómo les ha ido los antecedentes históricos? ¿Quién ha ganado más? ¿Cuáles son los antecedentes más recientes? ¿Y cuáles son las posibilidades ahora mismo del grupo de Panamá, Guatemala, Surinam y El Salvador? ¿Qué podríamos estar esperando de esta fecha? Vamos a comenzar hablando, por supuesto, de la noticia, digamos, más preocupante para la selección panameña, y es que Amir Murillo ha estado entrenando, ha estado haciendo entrenamientos aparte, diferenciados, y se le ve con algunas molestias. Se le ha visto con algunas molestias en las últimas horas, según reportan diversos medios y se puede ver en las imágenes. Tratando de prever una posible baja definitiva de Murillo para este partido, o al menos que no pueda participar en este, pues la federación ha llamado en su lugar a Iván Anderson del Maratón, lateral, para estar cubriendo de alguna forma, cubriéndose las espaldas ante la posible baja de Murillo. En el caso de Anderson, va a estar viajando directo a Ciudad de Guatemala para unirse al grupo en el Hotel de la Concentración, según el comunicado que ha emitido la federación. Así que es una noticia a tener en cuenta, la posible baja de Amir Murillo, y en su lugar, por supuesto, hay varias opciones también como mismo Anderson, y está, por supuesto, la opción quizás más lógica de todas, es que César Blackman ocupe nuevamente ese lateral derecho de la selección de Panamá. Y la otra noticia es que Edgardo Fariñas, defensor que había vuelto ahora en esta convocatoria para Panamá, pues no pudo estar viajando por temas migratorios, según están informando algunos medios deportivos panameños en los últimos minutos, en las últimas horas, y es que Fariñas no pudo viajar a Guatemala. Temas migratorios es lo que se está esgrimiendo ahora mismo, es una noticia en desarrollo, pero lo cierto es que creo que una baja también importante para la selección, porque recordemos que quizás Fariña era uno de los que estaba llamado a ser ahora mismo defensor titular en esa línea de tres de Panamá, y por eso Panamá va a tener que buscar otras soluciones para suplir su baja. La baja de Fariña es que ahora mismo Panamá se quedaría entonces con tres defensores centrales, aunque Harvey puede ejercer igualmente de defensor central para la selección panameña. Bueno, ¿cómo llega a este momento la selección panameña y también la selección guatemalteca? Recordemos que el grupo en estos momentos está comandado con la misma cantidad de unidades por Surinam y Panamá, pero en este caso Surinam tiene la punta por criterio de desempate, mientras Panamá estaría segundo en estos momentos y técnicamente fuera del boleto directo del Mundial, e incluso con problemas para repechaje, fuera del boleto de repechaje. Pero bueno, solamente quedan dos partidos y en estos dos partidos se va a decidir todo. En el caso de Guatemala, está tercer lugar con 5 unidades después de obtener una importante victoria en su último partido contra El Salvador de visitante en el Cuscatlán. Por cierto, según estaban diciendo, es el primer partido que gana Guatemala contra El Salvador en el estadio Cuscatlán, en eliminatorias mundialistas. Primera victoria de Guatemala en suelo salvadoreño. De hecho, El Salvador viene de sufrir dos tropiezos, porque tropieza contra Panamá, que nunca lo había ganado en Cuscatlán, y ahora Guatemala, que nunca la había ganado en eliminatorias mundialistas en suelo salvadoreño, pues gana también en el Cuscatlán y dio un golpe sobre la mesa. 5 unidades, 3 tiene El Salvador, que en estos momentos está en la cola del grupo. Con este escenario en cuenta, vamos a hablar un poco de los antecedentes de ambos equipos y vamos a hablar igualmente de la posible alineación de Panamá y las grandes dudas que pudiera tener en estos momentos la selección de Panamá y Thomas Christensen. Miren, se han visto las caras en 44 veces. Será el enfrentamiento número 44 entre estos dos equipos, con Panamá al frente por 18 victorias, 13 de Guatemala y 12 empates. Recientemente, recordemos que empataron 1-1 el pasado 8 de septiembre en la ronda final de eliminatoria, en el primer partido de la ronda final de eliminatoria de ambas selecciones que se vieron las caras en ese momento. Pues este va a ser el segundo partido y final en esta ronda final de eliminatoria y pudiera ser decisivo. Por ejemplo, una victoria de Panamá lo llevaría a mantener quizás ese abrazo con Surinam,
si Surinam gana su partido contra El Salvador, pero incluso en el caso de que Surinam resbale contra El Salvador o empate, pues una victoria de Panamá los colocaría en muy buenas posiciones o muy buena disposición para ganar el grupo, porque se quedaría en solitario en lugar de grupo. Si gana Guatemala, por ejemplo, Panamá se las vería muy difícil para avanzar de forma directa a la segunda ronda, y Guatemala podría incluso tener el primer lugar del grupo, porque ante un posible resbalón de Surinam contra El Salvador, estaríamos hablando que Guatemala pudiera estar en la punta con 8 unidades. O sea, hay muchos escenarios en juego aquí en la disputa de estos dos equipos, por lo tanto va a ser un partido importantísimo. De cierta forma, en favor de Guatemala, o las esperanzas que ponen ahora mismo los aficionados guatemaltecos, es que los dos partidos que le quedan van a ser de locales. Técnicamente, si Guatemala gana los dos partidos que le quedan, le gana a Panamá y le gana, por ejemplo, a Surinam, que va a ser su siguiente partido, estamos hablando de que Guatemala iría de forma directa al Mundial. O sea, tiene en sus manos ganando los dos partidos que le quedan, podría ir de forma directa al Mundial. Y además de eso, tiene la ventaja de la localidad. Estamos hablando de que si gana los partidos llegaría a 11 puntos, y como le estaría ganando, por ejemplo, a Panamá, y le estaría ganando en este caso a Surinam, ya clasificaría, porque Panamá y Surinam no podrían llegar más allá y no podrían empatarlos, porque a lo máximo que podrían llegar sería a 9 puntos. Entonces va a ser un partido complicado, difícil para la selección panameña en el estadio El Trébol. Y Panamá se está jugando la clasificación al Mundial. Necesita una victoria para mantenerse ahí todavía peleando por ese primer puesto e incluso aspirando al repechaje. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar de las posibles dudas y la posible alineación de la selección de Panamá para este partido. Christensen ha estado jugando últimamente, o en los últimos dos partidos, las pasadas fechas que convocó, estuvo jugando con defensa de 5, 3 centrales, 2 carrileros, 2 mediocampistas, acompañados de 2 jugadores que terminan siendo mayormente extremos y atacando por las bandas, y un delantero centro. Estamos hablando de que Thomas Christensen cambió su alineación que había usado tiempo atrás de 4 defensas para volver a la defensa de 5, o más bien esta defensa de 3 centrales con 2 carrileros, pero defensa de 5 al fin con 2 mediocampistas. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar cuál podría ser la posible alineación de Panamá. Creo que Mosquera, por supuesto, se debería mantener en el arco, y tenemos en este caso la duda del lateral derecho. En el caso de la duda del lateral derecho sería Blackman, creo, el escogido para sustituir a Amir Murillo, teniendo en cuenta que es un lateral derecho consumado y probado también a nivel europeo. Así que Blackman debería ser el sustituto para Amir Murillo, para que Panamá no se resienta tanto en ese lateral derecho. El centro de la defensa debería ser básicamente el mismo de las últimas convocatorias, con Escobar, Andrade y Giovanni Ramos, que debería ser el otro escogido para el centro de la defensa, sobre todo teniendo en cuenta que Edgardo Fariña no pudo viajar por temas migratorios. Con esta realidad de la ausencia de Fariñas, entonces Panamá debería optar por tener esa defensa de 3 centrales, como les estábamos diciendo, con Andrade, Escobar y Giovanni Ramos, para cerrar los 3 defensores centrales de la selección panameña. Y el lateral izquierdo debería ser para Eric Davis, habitual en las últimas convocatorias, habitual como lateral izquierdo, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Jorge Gutiérrez fue convocado después también de última hora por una lesión de otro jugador, así que me imagino que el titular va a ser Eric Davis. Ahora bien, ¿qué sucede en el centro del campo? Que esa es una de las posiciones, yo diría, más en estos momentos difícil de armar para la selección panameña. Bueno, en el centro del campo, ahí está la vuelta de Carlos Harvey. Ahora mismo Carlos Harvey ha vuelto a la convocatoria, ha vuelto con la selección de Panamá, y es uno de los nombres a seguir en esta convocatoria y a seguir en cuanto a la posible alineación de Thomas Christensen. ¿Por qué? Porque bueno, él había usado recientemente en otros partidos anteriores a Cristian El Fulo Martínez y a Alberto Coco Carrasquilla. Y por supuesto estaba fuera Godoy, que no había jugado en el primer partido por acumulación de tarjetas y después por una decisión del técnico. Teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que Carrasquilla y El Fulo Martínez jugaron en los dos partidos anteriores, habría que ver también qué decisión toma Thomas Christensen. Personalmente yo me inclinaría por poner a Carlos Harvey en ese centro del campo junto a Alberto Coco Carrasquilla. Harvey aportaría marca, solidez, incluso buena llegada de disparo, y quizás dejar a Cristian El Fulo Martínez como un posible recambio para segundos tiempos. Esa podría ser la dupla de centrocampistas en caso de que Thomas Christensen adopte el 5-4-1. Pero igualmente, por ejemplo, otras variantes podría ser que Carlos Harvey estuviera retrasándose hacia el centro
de la defensa para dar más solidez en la defensa y quizás introducir a alguien en el mediocampo al lado de Carrasquilla, que podría ser Godoy o podría ser el Cristian El Fulo Martínez. Por las bandas debería estar Ismael Díaz por la izquierda, hombre, vamos a decirle, gol de Panamá, anotó el último gol, ese gol postrero cuando el partido se estaba acabando, que mantuvo vivas las aspiraciones de Panamá. Ismael, de los mejores goleadores de la selección panameña últimamente, debería ser Ismael quien juegue por esa banda, atacando como una especie de extremo, también entrando hacia adentro, disparando de fuera del área y, por supuesto, cubriendo esa banda igualmente, mientras que Londoño debería estar por la derecha, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más en forma de Panamá en los últimos tiempos, pese a que no ha sido titular, y además eso fue precisamente el jugador que dio la asistencia para Ismael Díaz en el pasado juego, y sabemos de la capacidad asociativa, o por lo menos para dar asistencias que tiene Londoño. Así que debería quedar entonces por una banda Ismael Díaz y por la otra podría ser Azarías Londoño. Habría que ver qué decisión toma finalmente Thomas Christensen o si decide optar por su tradicional José Luis El Pumita Rodríguez por una banda. Y en punta, bueno, en punta hay otro debate, ya que hay 3 delanteros para la selección de Panamá que serían Fajardo, serían Cecilio Waterman y serían Tomás Rodríguez. Por acá estuvimos explicando o dando a conocer las estadísticas de los 3 delanteros, quién llegaba más en forma. Si nos vamos a guiar por el delantero que llega más en forma, que está más en racha, que lleva 2 partidos marcando, si nos vamos a guiar igualmente por el delantero, digamos, de la preferencia del técnico, pues el escogido sería obviamente José La Pantera Fajardo, que igualmente marca en la pasada fecha eliminatoria un gol importante que da la victoria contra El Salvador. Podría ser Fajardo el escogido. Personalmente, si fuera a buscar otro tipo de delantero con también gol, por supuesto, pero igualmente con capacidad asociativa, ya que reparte mayor cantidad de asistencias, yo creo que podría ser Tomás Rodríguez el escogido en punta, sin demeritar, por supuesto, a Cecilio Waterman, pero podría ser Tomás Rodríguez el escogido en punta para cambiar algo y buscar algo distinto con la selección panameña, sobre todo en esa punta. Podríamos tener una especie de tridente inédito, vamos a decirle pocas veces visto, pero visto lo visto en anteriores convocatorias y teniendo en cuenta la tendencia de Thomas Christensen y teniendo en cuenta, como le estaba diciendo, que llega en mejor momento goleador, creo personalmente que Thomas Christensen va a optar por poner a Fajardo en punta. Teniendo esto en cuenta, la posible alineación de Panamá quedaría de la siguiente manera. Mosquera en la portería, como ya es habitual en las últimas convocatorias, y entonces tendríamos por la derecha a César Blackman en una línea de 5 en sustitución de Amir Murillo si es que este finalmente no llega a jugar. 3 defensores centrales que podían quedar con Giovanni Ramos, Fidel Escobar y Andrés Andrade, mientras que por la izquierda estaría Davis. Un centro del campo que tendría desde mi punto de vista podría tener a Carlos Harvey y Coco Carrasquilla, mientras que estarían un poco jugando por las bandas. Entonces tendríamos a Azarías Londoño por la derecha, mientras por la izquierda podríamos tener a Ismael Díaz. Y en punta yo pondría personalmente a Tomás Rodríguez como el delantero escogido para esta ocasión en lo que sería mi alineación tipo de Panamá para enfrentar a Guatemala en este decisivo partido para las fechas eliminatorias. Esa podría ser una posible alineación de Panamá para enfrentar a Guatemala en un partido que va a ser importantísimo. Recuerden, una victoria mantiene vivas todas las aspiraciones de Panamá de clasificar de forma directa al Mundial, por supuesto, en dependencia de lo que sucede en el partido de Surinam contra El Salvador. Una derrota complica muchísimo las aspiraciones de Panamá de clasificar de forma directa al Mundial e incluso de ir a repechaje. Así que creo que para la selección panameña es un partido decisivo, un partido en el que quizás solo la victoria les vale, aunque igualmente podría producirse un empate en el otro grupo entre El Salvador y Surinam, un empate en el otro partido. Y bueno, el grupo quedarse igualmente como está y quedarse todo para decidir en la última fecha de esta eliminatoria que va a ser más adelante dentro de pocos días. Pero para Panamá lo importante sería comenzar con victoria este partido de esta primera de 2 finales, le podemos decir de alguna manera, para no mirar hacia el lado y por supuesto para favorecer o tener en favor el criterio de desempate con Surinam, anotar muchos más goles para lograr una mayor diferencia de goles. Panamá, Guatemala, partido importantísimo que podría acercar a cualquiera de los dos a una hipotética clasificación directa al Mundial 2026.